Bien, vamos a hablar muy brevemente del cáncer del esófago. Es un cáncer que desgraciadamente tiene un pronóstico bastante malo. El cáncer del esófago se puede producir más frecuentemente en pacientes fumadores, en personas también el alcohol tiene un efecto, como sucede también en muchos de los cánceres de cabeza y cuello, y hay algunas situaciones, algunas enfermedades que pueden favorecer también la presencia de este cáncer, como ya sabemos la acalasia, por ejemplo, la esofagitis cáustica o enfermedades específicas del esófago, como puede ser, por ejemplo, la anemia ferropénica, lo que se llama el síndrome de Plummer-Vinson. La esclerodermia, la celiaquía, otros procesos se han asociado también con una mayor frecuencia de cáncer esofágico, todo ello de tipo epidermoide. El esófago de Barrett es la única situación, digamos, la principal situación que predispone al adenocarcinoma esofágico. En cuanto a la clínica, ¿cuándo sospechamos un cáncer esofágico? Pues la principal sospecha, por supuesto, viene por un cuadro en una persona fumadora que bebe, no muy joven, a lo mejor a partir de los 60 años, y que tiene un cuadro de disfagia. Si esa disfagia es de rápida evolución y se acompaña de anorexia, pérdida de peso, etcétera, una de las sospechas, por supuesto, puede ser un cáncer esofágico, recordando que algunos tumores también de la parte baja de la laringe pueden cursar con disfagia y cáncer de faringe también, pero en este caso el cáncer esofágico sería una de nuestras primeras sospechas. Otros síntomas, pues también hay dolor cuando traga, odinofagia, puede haber algún tipo de fístula, aspiraciones, etcétera, y tal vez cosas que nos puedan llamar también la atención y que nos puedan localizar en un paciente con disfagia la presencia de un posible cáncer esofágico son signos derivados de la extensión local. Paciente con disfagia que además tiene un síndrome de Horner, tos sin miosis en oftalmos por compresión del simpático cervical, o que tiene disfonía por compresión del nervio recurrente, o un hipopertinaz por compresión del nervio frénico, son manifestaciones que junto a una disfagia nos pueden empezar a poner sobre la sospecha, insisto, sobre todo si se trata de una persona fumadora. Hay signos paraneoplásicos, hay bastantes de ellos, pero tal vez uno de los más característicos sea la hipercalcemia, que parece ser producida por la secreción por parte de las células tumorales de un péptido parecido a la PTH, a la parotohormona. Esto es un dato también que tenemos que tener presente y que suele pasar en cierto tipo de cánceres epidermoides. En cuanto a el resumen, porque las manifestaciones clínicas son estas, el diagnóstico por supuesto se va a hacer por endoscopia y el tratamiento va a ser quirúrgico cuando se pueda con fines curativos, que no son muchos los casos. Resumiendo, tenemos cáncer epidermoide, adenocarcinoma en el esófago de Barrett, con los factores predisponentes que hemos mencionado, tabaco, alcohol y enfermedades esofágicas preneoplásicas, esofagitis por cáustico, acalasia, Plummer-Vinson, esófago de Barrett, un cuadro un poco más raro que es una hiperkeratosis palmoplantar que se llama la atilosis, por ejemplo, que también predispone, el cuadro clínico disfagia, esa disfagia, ¿cuándo sospechar un cáncer? Cuando se acompañe de pérdida de peso, cuando sea de evolución relativamente brusca, anorexia, y cuando tenga manifestaciones locales por compresión, por ejemplo, Horner, disfonía, hipo. La hipercalcemia es uno de sus signos paraneoplásicos que también nos pueden poner sobre la pista. El diagnóstico, como hemos comentado, endoscopia. El diagnóstico básico es muy fácil acceder a la zona donde está el cáncer y por lo tanto es la prueba más fácil. Endoscopia con biopsia, por supuesto. Una eco durante la endoscopia, una ecoendoscopia nos puede servir para valorar la extensión local a lo largo de toda la pared, y la extensión local también mediastínica se puede ver con TAC, se puede hacer también una broncoscopia porque no es rara la diseminación al árbol bronquial. Mientras que para la extensión general del cáncer esofágico, pues una de las pruebas que más se emplean es la PET, la tomografía por emisión de positrones. En cuanto al tratamiento, el tratamiento fundamentalmente es la esofagestomía. Como tratamiento neoadyuvante se puede hacer la radio y la quimioterapia. Y aunque en lo limitado a la mucosa se puede hacer cirugía mínimamente invasiva, hay que recordar que el tratamiento del cáncer esofágico normalmente no suele ser muy esperanzador, porque en muchos de los casos cuando se diagnostican es ya demasiado tarde. No es fácil que se reconozca en fases precoces, la sintomatología la da un poco tardía y por lo tanto muchas veces tenemos que hacer tratamientos paliativos como son tunelizaciones, etcétera, etcétera, simplemente para que el paciente al final de su vida, digamos, pues pueda por lo menos tener una ingesta medianamente regulada.